Buenos días a todo el mundo. Gracias por conectaros. Feliz día del libro. Y hoy, bueno, seguimos aquí sin pijama, vestidas, maquilladas y trabajando, como siempre. Hoy os quiero presentar a Sandra Nabó, psiconutri, nutricionista y psicoterapeuta integrativa, a la que le vamos a preguntar por su labor, ese espacio, esa ventana que tiene todos los días, pero no solo ahora en confinamiento, sino lleva ya años con esto, y cuál es la labor que hace en consulta, porque ella está especializada en trastornos de la conducta alimentaria y hace un acompañamiento integrativo en el cual tiene en cuenta realmente las emociones que nos hacen no enfrentarnos de una manera saludable a los problemas que podamos tener con sentido amplio. Pero nos lo va a contar mucho mejor ella y ya la estoy dando paso para que pueda saludar. Me estoy colocando un poco, porque no me veo bien. Hola, Sandra. Sandra, bienvenida. Vamos a ver si vienes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por invitarme, Irene. Nada, gracias por la buena acogida. La verdad es que todas las personas a las que he invitado estáis como respondiendo de una manera súper generosa. De que nada, muchas gracias. Me hace mucha ilusión tenerte aquí. Igualmente, igualmente. Solo faltaría que no estuviera agradecida. Es una propuesta muy generosa para mí y para las personas que acompañas y también para mi audiencia, porque es un espacio más que tienen también para Claro, conocerte y bueno, y conocerme un poco más. efectivamente. Bueno, Nos vamos conociendo más, es lo que tiene a lo mejor el confinamiento, pues que nos ha llevado a mirar un poquito más a la gente que tenemos alrededor y a reevaluar también nuestras vidas. Seguro que a tus pacientes también les ha ocurrido, ¿no? Yo te he presentado como nutricionista y psicoterapeuta integrativa, pero me encantaría que pudieras contarle así a mi audiencia, pues, qué es lo que haces. bien, bueno, gracias por la presentación, gracias por las personas que estáis aquí y ya nos estáis viendo. Y yo lo que hago es acompañar a personas que tienen alteraciones de la conducta alimentaria, ¿sí? Para ayudarlas a tener paz con la comida, también con su cuerpo y con la vida, porque en la comida como en la vida. Y entonces lo hago con un proceso integrativo, holístico, en el que trabajamos varios aspectos. Y con un método que utilizo y que se va renovando y ampliando, porque estoy en constante formación desde hace ya años. Trabajamos la parte física, sobre todo a nivel orgánico, metabólico, el intestino, a nivel hormonal. Después también trabajamos la relación con la comida, con una alimentación consciente y con un acompañamiento que conecten con su propia forma de comer intuitiva. Pero esto sería un poquito la casa, o sea, el tejado de la casa. No doy dietas, estoy en contra de las dietas, mi enfoque es no dieta, un enfoque HEI, salud en todas las tallas, pero sí que les acompaño, quizá al principio si necesitan con una guía, con una pauta alimentaria que les ayuda, como bote de salvavidas si están muy perdidas, ¿no? Entonces, es una alimentación estructurada, luego una alimentación gentil y luego una alimentación intuitiva. Mientras, en paralelo, vamos... Uy, aquí están diciéndonos que no salgamos de casa. Sí, ocurre, sí, por si se nos olvida. Cosas del confinamiento y el directo. Sí, Bueno, sí. entonces, También habrá ambulancias y también habrá cortes. También lo aviso a la gente. Yo estoy en Madrid, Sandra está en Barcelona, sí, en capital, Sabadell. ¿o me equivoco? Sí, en En Sabadell. Sabadell. Entonces, pero que sepáis que por mi parte puede pasar que en este directo se corte, porque se va a quedar como en negro, pero hasta que a mí Instagram no me diga que esto se corta por completo, yo voy a seguir. De hecho, luego esos cortes continúan, no os vayáis. Y si se cortara por completo, volvemos, Bueno, ¿vale? perfecto. Perdóname, Sandra, pero tenía que avisarlo porque las mañanas son intensas, se nota mucho el teletrabajo. Totalmente. Y si escucháis también algún ladrido por aquí o algún movimiento, que Ah, precisamente sí, qué monos. tengo la Qué claca, suerte tus compañeros.
Bueno, Tus entonces, compañeros de piso. sí, Quería que habías dicho muchas cosas y como por ir por partes, decías que el enfoque es de todas las tallas, que explicaras esto, y también habías mencionado todo alimentación estructurada, alimentación gentil y el último paso. A ver si puedes estas 4 preguntitas. sí, empiezo, por ejemplo, por la alimentación estructurada. Sería una alimentación en la que yo como terapeuta le digo un poco una propuesta a qué horas sería bueno que comieras, como le doy una estructura, le ayudo a tener esa estructura, pero al final no Vale. deja de ser una estructura impuesta desde fuera, que es como la transición para que empiecen a regular su propia forma de, o sea, primero las señales de hambre y saciedad, que seguramente están alteradas por haber hecho muchas dietas y muchas restricciones o ayunos, o por el nivel de estrés que tienen, o el nivel de disociación y desconexión del cuerpo, hace que no sepamos cuando tenemos hambre, ¿no? O tenemos hambre todo el rato o no tenemos hambre, y lo mismo que la sed, ¿no? Entonces al Sí. principio quizá pues se ha de seguir una pauta, pero esto no es el final. Para mí el final, o sea, un tratamiento completo no puede terminar en una pauta y la persona se va y sigue esa pauta, porque después, ¿qué hace si se queda sin la pauta? Esto es la vía para que reconecte, regule sus propias señales de hambre y saciedad y a través de esa pauta vaya experimentando lo que sí le va bien, lo que no. Yo le digo a las personas que vienen, o sea, yo no sé lo que a ti te va bien, yo te voy a dar esto y a partir de aquí experimenta y con esto vamos a ir encontrando lo que a ti te va bien, porque por mucho que el pimiento, el tomate tenga mucho licopeno y sea excelente, no, si a ti no te va bien, te genera ardores o no te gusta y tienes aversión, no lo vamos a comer con la cantidad de alimentos que hay. Y con eso, con las cantidades. No comemos con lo que se supone que se debería a nivel de cantidades o el plato saludable, sino que aprendemos a comer según las necesidades propias. Sí, muy importante, porque hay una Sí. desconexión tremenda desde la educación, desde las familias y luego, por supuesto, todo el tema con las comidas procesadas y con la publicidad alimenticia, ¿no? Y Sí. luego la segunda Sí, parte, habías hablado de la sería, alimentación, o etapa, digamos, sí, la sería como la alimentación estructura. gentil, ¿no? Sí, Como sí. amable. Sí, eso es. La gentil sería un poco la evolución. Sería Vale. ir dejándose sentir. Sí, sería al final es desde la estructurada, que es una pauta que yo aporto, hasta la intuitiva, es una evolución. Hasta que realmente la persona ya come sin ningún tipo de pauta, escuchándose a sí mismo. Pero claro, Vale. para eso también es lo que cuando he oído ese ruido externo, iba a decir que mientras en paralelo se tiene que trabajar a nivel hormonal también, atender las necesidades fisiológicas, regular el descanso, reducir estrés, porque si no, la persona no puede tampoco sentir ni se puede acercar a su cuerpo, porque quizá a veces hay unos niveles de estrés tan fuertes por lo que estamos viviendo ahora, por supuesto. Ahora es un momento muy difícil en este sentido, pero si venimos con traumas, Ujú. el cuerpo es el campo de batalla. Entonces, ¿cómo le puedes llevar a la persona a decirte, escúchate, escucha tu hambre, si es que huyen de su cuerpo? Entonces, por Ujú. eso no lo empiezo desde el principio, esto. Ujú. Es decir, esto es una pieza del puzzle de mi enfoque, de mi proceso, de mi propio Ujú. trabajo, acompañando, ¿no? No es, venga, vamos a hacer alimentación intuitiva y desde el principio, porque se ha de hacer un trabajo previo. Sí. Claro, es que en la alimentación hay un montón de condicionantes culturales y psicológicos, pero sobre todo sociales, que nos impiden tener esa relación intuitiva. O sea, muchas veces yo sabes que trabajo en sexualidad, entonces se apela mucho a temas como instintivos, pero que en el ser humano están totalmente desdibujados. Bueno, en realidad no existen prácticamente instintos más que el de succión y alguno más. Pero se apela por un lado a la naturalidad y a algo más natural, un enfoque holístico y tal, pero realmente casi todos los enfoques médicos, nutricionales, dietéticos, son absolutamente construidos. O sea, tenemos que tener toda una ciencia de la nutrición alrededor del hecho de la alimentación humana para poder precisamente retornar a esa presunta naturalidad, porque en verdad cada persona al final y en cada situación de su vida y en cada cultura va a necesitar, va a tener unos requerimientos, o sea, no son universales.
Y Totalmente. eso se nos olvida, ¿no? Totalmente, totalmente. Igual que el hecho de cambiar de hábitos no es un tema único de responsabilidad individual, es un No. tema de responsabilidad social y cultural también. Es decir, aquí, claro, o sea, tenemos en cuenta, o sea, hay mucho estigma sobre las personas pues con cuerpos de talla grande, con personas que comen de determinada manera y no se tiene en cuenta que es que esto es o sea, es como que se les dice, se les señala, como que es tu culpa, como que no tienes fuerza de voluntad, bueno, que por suerte cada vez hay más profesionales que divulgan otra cosa y la persona pues se siente como que no está haciendo suficiente, pero es que esto tiene que ver mucho los recursos también a nivel de cuál es el acceso que yo tengo a salud, cuál es el acceso que yo tengo a nutricionistas, y porque los nutricionistas no están Sí, en el en sistema sanitario. o sea, y esto, claro, o sea, después también acceso a nutrientes, acceso a tiempo de calidad para poder hacer lo que se supone que hay que hacer para cuidarse, que dicen, claro, tiene mucho que ver. Y después todos los programas de salud. Y después cuando hay un acceso a nutrición, ¿qué tipo de nutrición te están enseñando? ¿Una nutrición restrictiva? Por un lado, una Ujú. nutrición restrictiva, por otro lado, modelos, cánones de belleza que no existen, o a lo mejor un gran problema es que te ponen un canon de belleza que quizá sí que existirá como cuerpo real, pero es la excepción, es la excepción. Luego la mayor parte de personas tenemos una diversidad de cuerpos que no es ese canon de belleza. Y Sí, más después son imágenes photoshopeadas y reales. sí, ¿No? sí, sí. Entonces, claro, por un lado eso, por otro lado todo el acceso a productos económicos que nos ponen, o sea, hay toda una serie de cosas que influyen muchísimo y no solo individual, ¿no? Y eso es Mm. importante también que las personas sepan y eso es una parte también a nivel de psicoeducación que trabajo con las personas, que puedan entender Sí, esto es muy importante. sí, además la psicoeducación que tenga en cuenta los determinantes sociales de la salud, porque Totalmente. parece que la psicoeducación es como, perdóname la expresión, ¿vale? Me perdonáis, pero es como, tú eres tonta, y entonces, como no tenías los conocimientos, en el momento que los tengas, ya con la información está todo hecho. Es como, no, perdona, hay un tema emocional, actitudes, afectividad, contexto, familia, relaciones que tengas de apego y luego tu relación en sí misma con la comida, la tuya, tu historia, tu biografía. Buena, mala, tal, pero ¿me oyes? Sí, sí, totalmente, Ah, totalmente. perdona. Sí. 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 Y en este sentido quería que me contaras qué crees que está pasando con las mujeres jóvenes y, y la salud alimentaria. Quiero decir, yo cuando tengo pacientes, llamo pacientes por resumir, pero no me gusta, es como las personas que acompaño. A poco que excaves, que yo trabajo también bastante en salud hormonal, pero desde lo psicoemocional, a poco que excaves, los trastornos de la conducta alimentaria son numerosísimos, Muchos. diagnosticados, no diagnosticados. O sea, una mala relación con la comida, una relación que nos tortura y que es un mecanismo para lidiar con otro tipo de cosas. Cuéntanos esto. Sí, realmente las luchas con la comida, con nuestro cuerpo y con nosotras mismas bueno, yo creo qué mujer o qué persona no lo ha sentido, ¿no? Sobre todo hablo de mujeres porque son las que ahí tienen Sí, más presión, ¿eh? Pero ahora que ya sea un trastorno, diagnosticado o no, quizá no son, hay mucha prevalencia, pero luchas con la comida, con nuestro cuerpo, muchas personas. Ahora quisiera simplemente antes de responderte a esto, que añadir una cosita que no había terminado, que es en el proceso, además de la parte física, también trabajamos la parte de creencias y relación y vínculo con la comida en todos los sentidos, la parte también del apego, la historia de vida, el trauma, las relaciones sociales y también la parte espiritual y la parte sobre todo de qué he venido a hacer aquí, si me llena o no me llena. Es decir, necesitamos trabajar eso un sobre todo. propósito, Sí, sí. el Y propósito de vida quizás. sí, sobre todo esto, porque no es únicamente, no es la comida en sí misma. Yo digo que los problemas con la comida
sí que pueden ser un problema en sí mismo. A nivel psicológico se puede crear como un trastorno en Sí, sí mismo. Pero al sí, final esto es, ya lo decimos, ¿no? Que es la punta del iceberg. O es el botón rojo del coche que nos dice, no hay algo que reparar porque nada está roto, hay algo que atender. Y nos lo está eso es. diciendo, ¿no? Y normalmente ese trastorno de alimentación es un indicador de que hay allí un trauma. Normalmente lo que yo me estoy encontrando son traumas complejos, que antes no se conocía, de hecho no está ni en el DSM. El Sí, trauma de estrés el est- postraumático complejo no está. Solo está el sí, trastorno postraumático, pero pero una de las cosas que más encontramos las personas que acompañamos emocionalmente a otras, sobre todo mujeres, es el trastorno de estrés postraumático complejo. O complejo. sea, yo diría que es como el elefante en la habitación, que tiene unas raíces estructurales, sociales, en desigualdad, en discriminación, en carga de cuidados, y que la falta de cuidado propio, muchas veces es como estás pidiendo, eh, estás lanzando como sociedad mensajes contradictorios y además con una falta de medios absoluta, ¿no? En cuanto a crianza, a cuidados, a responsabilidades, a sueldos, a, a ocio, acceso a sistemas de salud que estén adaptados a lo mejor a las necesidades de la salud hormonal. Y no. Claro, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y, y también hay un problema en el tratamiento, ¿no? El tratamiento de los trastornos de alimentación, cuando hay una anorexia nerviosa, una bulimia nerviosa muy sintomática, sí o sí se ha de ir a un centro hospitalario. Tiene que haber un Ujú, ingreso, porque tiene que ser atendido en una rehabilitación nutricional y hay ujú, peligro de muerte, hay riesgo de muerte. En la anorexia por desnutrición y en la bulimia por patologías cardiovasculares. O sea, ahí hay riesgo de muerte y tienen que ser atendidas por un psiquiatra, nutricionista, a enfermeras. O sea, y eso tiene que ser así. Pero ¿qué sucede normalmente? Normalmente. Sé que las cosas están cambiando, pero hasta ahora la rehabilitación es nutricional, recuperar un peso ujú. o dejar de vomitar, ya contener el síntoma y a nivel cognitivo-conductual, ¿no? ¿Qué es eso? Pues ya no vomito, ya no tengo atracones y ya tengo un peso. Y cuando ya tienen el peso normalmente ya está. Pero ahí hay toda la parte profunda que atender. Ya desde la parte orgánica, que también hay desajustes orgánicos, hormonales, y después toda la parte emocional, toda esa parte desde la historia de vida, el apego, las carencias, lo que a mí me ha faltado. Normalmente aprendemos, nos cuidamos como hemos sido cuidados y cuidadas, ¿no? Y entonces ahí hay todo un tema que claro, si esto no se trabaja, quizá no hay el trastorno en sí mismo de alimentación no se sigue manifestando, pero puede mutar o puede Sí, darnos la creencia de que nunca estaré bien, hay algo malo en mí, porque te pueden dar el ujú, alta, pero sí, tú no estás curada de lo que realmente te sucede. Que al final no es que haya mm, nada malo en ti, sino que hay algo, como decía, que atender. Y esto es lo que, retomando la pregunta que me has hecho, es lo que le sucede a las jóvenes y a las adultas, que es en este sentido toda esta falta de educación emocional, esta falta también de maternaje, que puede venir desde, sí, desde la relación primaria y de la primera relación con mamá, todo ese vínculo con mamá desde que está en brazos. Claro, aquí venimos de una falta de educación emocional y de cómo se han de atender a los bebés, y han habido como muchos modelos también, dejarlos llorar sí, también, ¿no? O si tienen rabietas hay que dejarlos o hay que ponerlos ahí solos, ¿no? Y aquí sí, se sí, mezclan muchas cosas entre la propia historia personal y después sí, también en lo social, ¿no? Que tú comentabas, las desigualdades, etcétera. Hay muchas áreas. Y después, ¿qué sucede? Que claro, vivimos en una sociedad que le llamamos gordofóbica, que es muy hostil con cuerpos que tienen características diferentes a los cánones sí, socialmente aceptados, pero ¿quién ha establecido este canon? ujú, ¿Quién tiene intereses en, bueno, en mantenernos en esa rueda de hámster persiguiendo una zanahoria que no existe? Porque no ujú, existe.
Y tenemos un gran problema cuando cuando denominamos imperfecciones algo que nunca lo fue. Cuando una estría le llamamos imperfección, que es que yo no miro la tele, porque no la miro desde hace muchos años, pero cuando vi los típicos anuncios, un poro a poros abiertos, Sí. imperfección, pero si es la piel. O sea, ¿qué me estás contando de imperfección? Yo me lo he creído durante mucho tiempo y he perseguido. Es desgastante, te desconecta. Y claro, te desconecta todavía más de lo que realmente necesitas. Pero ¿qué pasa? ¿A quién le interesa que nos mantengamos así? A nadie que tenga intereses económicos, ¿no? Hay intereses económicos, vamos, en que no estemos satisfechos con nuestro cuerpo, porque entonces consumimos. Y consumimos, pues, de la industria de las dietas y consumimos de la industria de la belleza, porque una mujer o una persona satisfecha con ella misma, ya no solo también un poco con su cuerpo, también con su cuerpo, con ella misma interiormente, no es alguien que está todo el día consumiendo. No hace falta. Cuanto más satisfechas estamos, más minimalistas nos volvemos. Claro, Yo no, exacto. ¿estarás de acuerdo conmigo? Exactamente. Pero claro, ¿qué podemos decirle a una chica que empieza a menstruar y sobre la que digo porque suele ser también un punto de inflexión cuando ya tenemos a nivel metabólico pues la capacidad de menstruar? Eh, entonces se junta los cambios físicos y psicológicos, que serían más sutiles y más lentos, porque además empezamos a menstruar cada vez antes, por lo menos en los países mediterráneos, y luego cae sobre ella todo el discurso de la feminidad y del cumplimiento de los estándares irreales de la feminidad, tanto a nivel psicológico como de roles de género como de apariencia corporal. La normatividad está ahí y es creo que el gran momento a partir del cual nos resulta casi imposible sustraernos del discurso de la normatividad, de el no engordar, de la perfección, de cómo es un cuerpo femenino y de qué características casi morales tiene un cuerpo femenino normativo, ¿no? Y yo creo que es ahí un poco el punto de inflexión. Yo no trabajo con adolescentes en consulta, Tampoco. pero sí que sé que sería un poco el momentazo donde poder intervenir, aunque también en la infancia cada vez se acorta más el tiempo, digamos, cuasi libre del discurso gordofóbico, de restricción calórica. Hay niños y niñas haciendo dietas sin necesitarlo, quiero decir, sus cuerpos están en transformación, han de crecer. O sea, ¿cuándo deberíamos intervenir? ¿Cuándo te parece a ti que... ¿Verdad que aquí ha intervenido un ser? Sí, tan majo. Me encantan los perros. Entonces, claro, yo no trabajo con adolescentes, ¿vale? Pienso que es un trabajo que tiene que ser un trabajo familiar, un trabajo sistémico, ¿sí? Muy importante, el entorno en el que están. Sí. Y todo lo que, al menos en mi experiencia y formación, todo lo que ha sucedido en la infancia, pues a nivel de carencias de necesidades relacionales, dificultades con el apego, traumas, todo lo que ha habido en la infancia suele explotar en la adolescencia. ¿Vale? Encima nos encontramos con una... Venga, ¿qué pone por aquí? Con una olla estrés a nivel emocional, cambios hormonales, mucha agitación, y eso hace que sea una bomba de relojería, ¿no? Y además, claro, aquí necesitaríamos intervenir antes y durante la adolescencia. Antes y durante. Y hace falta mucho apoyo para las adolescentes a actividades alternativas, que ya las hay, pero quizá no son tan conocidas, planes de salud mental, acceso a terapias gratuitas, familiares, información para los padres, para las familias, para los profesores,
desde la infancia, que no permitan el bullying. O sea, de aquí tiene que haber tanto, o sea, tanto, hace falta tanto, ¿no? Porque los niños y los adolescentes son semillas que tienen un impulso a la vida, esponjas. Entonces, todo lo que les des, si tienen un entorno nutritivo, lo van a coger. Entonces, el problema no está en trabajar con ellos. El problema es Sí, trabajar con el entorno, ¿no? con el entorno. Sí, El lo mismo. entorno es el gran olvidado, como que focalizamos en esa, volvemos a victimizar a la persona que está sufriendo un trastorno, por resumir, ¿vale? O sea, que tiene un problema en su relación con la comida, o sea, que eso le está haciendo realmente o sufrir y o tener ya problemas de salud orgánica, metabólicos, hormonales, amenorreas o lo que quiera que sea, ¿no? Pero muchas veces es el elefante en la habitación también. ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Cómo te has criado? ¿Y qué Claro. respuestas estás obteniendo del entorno? ¿Y qué apoyo? Y la parte del bullying también, ese pase bullying y no ha ocurrido nada, no has accedido a terapia, no te has ocupado de ti misma, de poder intentar otro desarrollo emocional, curar esas heridas, atender al trauma pequeño y al trauma grande, pero que pasamos muy por encima de eso y ahí es donde, por ejemplo, a mí me llega más personas, cuando precisamente todo eso se traduce en dificultades de apego y sexuales con la pareja y vaginismos y dispareunias y malas relaciones con el propio cuerpo a nivel sexualidad, se traduce casi siempre en dolor sexual y dolor pélvico, pero también, o sea, aparte de los trastornos orgánicos, por supuesto, aparte cuando son secundarios, que también es como que no se atiende tampoco, que tampoco se nos suele creer mujeres, pero explota, ¿no? Y casi siempre hay no es solo una cosa, cuando trabajamos de una perspectiva integrativa, es que suele haber unos vínculos como bastante problemáticos en la casa actual o en la primera casa, Sí, ¿no? Y es cuando explota la mujer joven. perdona, que te iba a No, contar. no, no, es que como hay como un poco de retraso, Sí, perdona sí. si te pisa alguna vez. No, no, ya me pasa con los directos cuando hago directos con alguien. Viene como con 2 segundos o 3 de retraso. Sí, Que digo, o no ha habido directamente el conflicto en sí mismo en casa, pero ha habido negligencia en el sentido de no atender esas necesidades sí, emocionales. Y es muy sutil. Y te digo que sí, quizá incluso puede haber más conflicto y más lucha cuando ha sido ese maltrato, negligencia sutil, porque como no tenemos con qué comparar, no sabemos que eso no ha estado. Y entonces, como no lo hemos tenido, no sabemos que eso no ha estado, no sabemos qué nos pasa, porque ¿qué pasa si lo he tenido todo? Porque si no he tenido una familia que me maltrataba físicamente, no había discusiones en casa, tenía comida, tenía educación, me venían a buscar al cole, ¿no? Te pongo ejemplos. ¿Cómo es que yo tengo esto? ¿No? Hay algo malo en mí, ¿no? Pero, ostras, pueden haber muchas, hay necesidades, que el otro día lo comentaba en un post, hay necesidades físicas, fisiológicas que son básicas, tienen que ser atendidas para un bienestar físico, para nuestra sí, seguridad, para sobrevivir, pero también para sobrevivir emocionalmente, no solo para sobrevivir, sino para aprender a vivir y tener una autoestima sana, unas necesidades básicas relacionales, que entre ellas son, sí. pues, eso, la autodefinición, la validación emocional, el reconocimiento, el que, oye, ¿qué te pasa? Te veo, ¿te ha pasado algo? Y cuéntame, ¿no? Y quizá pues ahí damos ese espacio a esa persona, a esa niña que no sabe lo que le está pasando, no sabe por qué le está pasando y si nadie le pregunta o si no están o si están trabajando todo el día, se siente muy perdida y va interiorizando que el problema es de ella o que no habrá nadie para ella. Luego pueden desarrollar un trastorno de alimentación y encima como que la culpa es tuya, tienes que curarte. O desarrollan pues, bueno, pues conductas rebeldes o conflictivas, agresivas y entonces señalamos al dedo a la persona que simplemente es una demanda de ayuda. Claro que Y está diciendo, mírame, estoy aquí, no me he sentido vista, no me he sentido cuidada o atendida. O sea, claro, como que casi siempre en temas de salud mental siempre vemos esa falta de cuidado y esa
sobre todo personalización, individualización del problema, ¿no? Sí, O sea, como que falta una perspectiva familiar, sistémica y sí, sistémica pero social, o sea, como que seguimos sin preguntarnos por qué hay más trastorno de alimentación entre las mujeres, por qué hay más depresión y ansiedad entre las mujeres y... Ay, se te estaba yendo, ¿no? Con el router. no, 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 los perros están aquí jugando y entonces no Ah, escucho, vale. disculpad. Eh, Nada, nada, nada. Lo que pues, necesites tú páralo, que aquí eres tú la invitada. no, Pero que yo insisto en que muchas veces profesionales de la salud atendemos, nos llega una demanda, pues como siempre, una demanda como pequeña, parcializada, de problemas que suelen tener un recorrido muy largo. A ver, a lo mejor una disfunción erectiva por un trastorno orgánico, no, ¿vale? Pero, o sea, yo creo, o sea, precisamente en mi área, bueno, pues yo realmente normalmente no atiendo, no intervengo en personas con patología grave de ningún tipo, ¿vale? Porque para eso hay psicólogas clínicas, hay otro tipo de especialistas, pero es verdad que casi siempre hay como una demanda muy pequeñita de me pasa esto, o por ejemplo, una infertilidad, pues estamos tal, pero es que te das cuenta que es una infertilidad más coitalgia, dispareunia, que vale, pero ¿cuándo has disfrutado de tus relaciones? Vale, bueno, es que me tiré desde los 15 hasta los 25, sobreentrenando, nunca me dijeron anorexia, pero amenorrea, pero tal, ¿cómo es tu relación con el placer? ¿Cómo es tu relación con tus necesidades emocionales, ¿no? Y claro, en cuanto empiezas a escarbar, aparece pues la comida, pero la comida como focalización de, porque es legítimo socialmente, ¿no? Pero que en realidad es para no tener que enfrentarnos ni hablar de todo eso que lo rodea, los vínculos, el apego, la negligencia, la no negligencia, la falta de educación emocional y sexual. totalmente. Falta educación sexual, falta educación nutricional en las escuelas desde bien pequeños, educación nutricional incluyente, que eso tiene que ver con la salud en todas las tallas, Sí, sí, hablar de la diversidad de cuerpos, un enfoque feminista, un enfoque inclusivo y una nutrición sana, no restrictiva. Falta educación financiera también, educación sexual, y esto les falta y emocional, ¿eh? Y para mí serían como lo que falta, emocional, financiera, nutricional y sexual. Seguramente quizá me dejo algo, ¿no? Pero serían las básicas. Y entonces esto falta en las escuelas y falta en las familias. Porque aunque en la escuela esté, las familias, los papás también se les ha de ayudar a sí, nivel claro, claro. porque ellos hacen lo que pueden. Los padres dignos quieren a sus hijos y a sus hijas y hacen lo que pueden con los recursos que tienen. Aquí no hay ningún culpable, más sí responsables. Y hay una responsabilidad dentro del micromundo de la familia, dentro del sistema y del gran sistema. En sí que aquí hay un gran problema. Y la, luego también, o sea, claro, la comida puede ser, como tú decías, esta forma de vincularse, de encontrar un apego seguro. Yo me he encontrado muchas veces con personas que me dicen, es que la comida siempre está ahí, no me juzga, no me abandona, siempre está ahí. Entonces, ¿cómo le dices a alguien pues si no sigue cierto tipo de alimentación es porque no quiere? ¿No? ¿Cómo se pueden sentir estas personas? Tienen un doble sufrimiento. El sufrimiento Sí, que ya tienen por hacer algo que racionalmente saben que tiene consecuencias, pero por otro lado lo necesitan. Es como las relaciones de dependencia emocional. Tiene que sí. ser lo mismo. A veces comparo la comida como un romance tóxico, pero nos Ujú. da algo que necesitamos, pero al mismo tiempo hay algo que nos perjudique. ¿Cómo le dices a alguien que está inmerso en una relación tóxica de muchos años? Déjalo. Bueno, dime cómo. Ayúdame, porque Claro, es como una planta, un árbol con muchas raíces que no podemos claro, arrancar de golpe. Cuando claro. escucho esto digo, madre mía, claro, qué poco, qué poca información Qué tenemos. poca educación emocional tenemos como sociedad, porque ahí además es que yo es un tema que me
toca mucho el tema de la revictimización y de la retraumatización. Quiero decir que si alguien tiene ese tipo de relaciones, evidentemente todo el mundo sabe lo que es una relación tóxica y lo que no, pero claro, esto, a ver, es a nivel racional, pero luego además los mensajes que tenemos socialmente son absolutamente contradictorios. Y los mensajes que tenemos las mujeres son Totalmente. el que nunca llegas, ni a nivel de apariencia corporal, el lookism está ahí, porque nunca vas a estar bien. Yo tendré los labios demasiado rojos o demasiado poco rojos, o, o sea, todo es criticable y ahí tenemos, yo qué sé, estilo cuore, ¿no? Que luego nos puede hacer mucha gracia y tal y cual, ¿vale? Pero esto tiene Pero está efectos ahí. en muchas personas. Es real. Yo me lo he creído con 16 años, con 18. Nos lo hemos creído todas. Y las que tenemos una sensibilidad más feminista, las que no, las que estamos deconstruidas, todas, caemos porque vivimos en esta sociedad. Y, pero que caemos una y otra vez en culpabilizar y en responsabilizar solo a esa persona, ¿no? Como que pero que es que estamos todo el rato dando información y mensajes que son imposibles de cumplir, que y casi siempre las mujeres no podemos, o sea, vamos a caer en una cosa o en otra. Y siempre seguimos en las dicotomías, te lo voy a llevar a otro, pero de santa o puta. Y, y o que tienes una dieta súper restrictiva, o luego pasas, y por ejemplo, cuando hay, ¿no?, mixto de atracón con, o sea, es que es imposible, digamos, ganar, nunca vas a poder completarlo, ¿no? Entonces tenemos que salir de esa matriz. Totalmente de acuerdo. Y después, aprovechando esto y retomando la pregunta que me has hecho sobre qué sucede con los jóvenes de hoy en día, también con las adultas, con todas las personas, es que eso es una opinión, ¿vale? No sé si cambiaré de opinión en tiempo, pero la llevo conmigo desde hace muchos años, que es que Uh -huh. la sociedad en sí, esta sociedad que vivimos hostil en relación con cuerpos diferentes, gordofóbica, que privilegia la delgadez, no es la que, dijéramos, la que hace que desarrollemos el trastorno, sino que nos da, es como una vía para que esto se produzca. Uh -huh. Es la canalización para que todo eso que estamos diciendo de presiones de educación, de apego, todo, y al final hay algo que nos están diciendo, esto es lo aceptado, esto es lo amado, cuando llegues así serás amada, aceptada, reconocida, valorada, y si ya tenemos una vulnerabilidad genética, y si además tenemos un entorno que no nos ha dotado de esas, Sí, bueno, de esos recursos sí, para sí, poder sí, sí, hacer sí. frente a un mundo en el que se están dando estos estímulos y que, bueno, puedes decir, bueno, sí, pero quizá no. Si tenemos esta vulnerabilidad en todos los sentidos, lo que seguramente va a suceder es que se desarrolle ese trastorno, que es Uh -huh. esa vía a través de la cual puede escapar, igual que puede ser pues, a través de las adicciones en las drogas o un alcoholismo o relaciones de dependencia. Pero ¿por qué hay tantos trastornos de alimentación? En mi opinión es esto, se juntan varios factores, es multifactorial. Uno de ellos, evidentemente, es la cultura de las dietas, el privilegio de la delgadez, bueno, lo que decíamos antes, estos cánones que no son, que no son reales, o sea, Que no son humanos, no son es que no, humanos, o sea, no son están humanos. fuera de nuestro alcance. Que puede haber una persona de cada 2 millones que pueda tener esto que vemos de forma natural. Puede haber, esto es la excepción y cuando es un gran problema, cuando la excepción de las excepciones del 0,0000 nos lo ponen como el canon que todas deberíamos ser. Nunca llegamos, es lo que tú dices. Nunca llegamos en lo físico, nunca llegamos en lo relacional, nunca llegamos en lo laboral, nunca llegamos en lo que en el rol de madre, de hija, de amiga, de trabajadora, de no trabajadores, de lo que sea, ¿no? Y es desgastante, es desgastante. Y si además pues venimos con este nunca suficiente ya, esa semilla ya puesta, pues de lo vivido en la familia, pues esto ya se puede convertir se puede desarrollar en un trastorno.
Si no, igualmente, prácticamente todas las personas en algún momento hemos tenido algún conflicto con la comida o con nuestro cuerpo o con nosotras mismas. Un conflicto Sí, que se ha manifestado por lo que tú decías, por esta diferencia del self propio, de lo que yo soy y lo que yo veo, a lo que estoy viendo que se muestra como lo ideal. O de mensajes implícitos, ¿no? De lo que se critica como lo que no es bueno, ¿no? Lo que se critica como o se señala, vemos en todas esas revistas, en la tele, se está señalando la barriga de una famosa, una referente que la tenemos como ideal y todos están ahí señalando, es como, ostras, esto es malo, ¿no? Entonces, si esto es malo, lo otro es bueno. O cuando alaban un cuerpo delgado, si esto es bueno, lo otro es malo. Y vamos claro. con Desde estos... luego, o sea, las normas, sabemos cuál es la norma, pero también sabemos lo que se sale de la norma. Normalmente sabemos, conocemos mejor la norma, por ejemplo, la norma sexual, desde el punto de vista de la gente que se sale de ella. Las promiscuas, las que tienen relaciones precoces y todo es problematizado. No es visto como es algo más que está ahí, es algo que puedes hacer, tienes libertad para hacerlo, hay diversidad, somos distintas, podemos desarrollarnos de maneras distintas, nos podemos apegar, vincular, relacionar, follar con personas distintas. En lugar de apreciar la diversidad, siempre la categorizamos, la encajonamos, pero casi siempre es como una norma negativa, es como el negativo de las fotos. Casi siempre se habla de la nueva moda de la vigorexia, el nuevo no sé qué, ¿no? Y siempre sacamos como todo lo negativo, ¿no? Yo creo que el movimiento body positive y sex positive y de todas las tallas eh, hace muchísimo bien porque ha dado un espacio para que haya referentes Claro. positivos o los referentes, por ejemplo, para la gente LGTBI, los referentes para la gente con diversidad funcional. Es tan importante que estén ahí, porque aunque haya gente que crea que son como modas neocapitalistas y demás, es que son un respiro para que tengamos una apreciación de la diversidad humana. O yo por lo menos es mi perspectiva de trabajo, que yo creo que también es la tuya. Estoy de acuerdo. Necesitamos otro tipo de referentes, necesitamos diversidad en todos los ámbitos. Necesitamos una diversidad real, no photoshopeada, Mm, sin sí, conflictos de interés. Y además mm, también con lo que acabas de comentar, es decir, es criticada tanto una persona que tiene una actividad sexual bastante, o sea, que es muy activa sexualmente, y al mismo tiempo también es criticada una persona que quizás está exacto. hipersexualizada por un tema de compulsividad sexual que viene de traumas. Ujú. Entonces, tanto para un caso, ser criticada para algo que estás atendiendo tus propias necesidades y es totalmente legítimo y respetable y no vas a ser menos ni más porque hagas algo que no estás haciendo daño a nadie, al contrario, ojalá la gente, como Ujú. tú has dicho, follara más y con más placer, todos estaríamos más sanos. Pero, y para la persona que está, hipersexualizando por un tema de compulsividad, como puede ser con la comida o con otras conductas o sustancias, que se le está criticando por algo que es el único medio a través del cual se está intentando regular. Entonces, es lo que te digo, o sea, es este doble sufrimiento, es este doble estigma. Entonces, hay algo Ujú. malo en mí, o sea, y además es aquí de que hay algo que me domina, ¿no? Y todavía nos sentimos más perdidas porque en la comida yo me lo encuentro y me encuentro personas que yo atiendo que les pasa lo mismo con la comida, les ha pasado en el pasado con el sexo, con las compras o con Sí, otras conductas. Y es un intento de regular algo que está desregulado, una fisiología desregulada por historia de trauma, normalmente un trauma complejo. Me ujú. encuentro con pocos casos que sea una única experiencia traumática, un trauma complejo, resumiéndolo así para que las personas que nos están viendo Sí, te entiendan. iba a preguntar justo, porque O quizás la lo gota dábamos por malaya, supuesto. sí, la gota malaya, que es puede ser una negligencia
puede ser un maltrato, puede ser pues eso, una crítica constante, es todo aquello que, o abusos evidentemente, abusos físicos, abusos de poder, abusos emocionales, abusos sexuales, continuamente, no un único evento, es cuando han habido más eventos y sobre todo durante el desarrollo psicoafectivo. Se le llama también trauma del desarrollo, trauma de apego, ¿no? Cuando ha habido falta emocionales, necesidades no atendidas, todo esto crea traumas y hay muchas personas que no lo saben. Eso. Sí, Porque, y también algo que me gusta decirlo de una manera más, como no soy clínica, muchas veces tienes como muchas pequeñas cosas que se juntan. Son muchas, muchas pequeñas y que no les das importancia porque la sociedad no nos deja darle importancia, porque muchas veces niega los sufrimientos. Normalmente solemos decir, venga, que no es para tanto, para esa persona ha sido importante. Y esos microtraumas, esos microeventos, cuando suceden muchos, suele llegar un momento en el cual empieza a manifestar cosas a nivel psicológico, del estado de ánimo, empieza a no poder pensar bien, empieza a tener sensaciones fisiológicas que le desbordan, empieza a tener pues esa compulsividad, empieza a ser profundamente infeliz y a darse cuenta de que ella sola no puede y realmente sería ese el momento en el cual, por favor, pedid ayuda, porque no ha sido una cosa vuestra, ha sido mil pequeñas cosas. Y yo, por ejemplo, creo que también eso, como mujeres jóvenes, el tema del estrés psicosocial crónico, o sea, tenemos un estrés que todo el mundo habla del estrés, pero es que el estrés es real. El estrés se hace carne, se encarna y tiene respuestas fisiológicas y que sostenidas en el tiempo, chicas, os llevan a esos trastornos menstruales, por ejemplo, que es, mucha gente me pregunta a mí por esto, ¿no? Pero a ti, Sandra, pues te llega, claro, ese estrés sostenido en el tiempo, de, yo qué sé, de malas relaciones laborales, de malas relaciones de pareja, de XXX. Sandra lo ha explicado muy bien. Es una gota que va a cada gota desbordando un vaso y cuando el vaso llega a su tope ya no tenemos más. Tenemos que pedir ayuda profesional y no sí, vamos a ser débiles por pedirla. Al contrario, somos súper valientes de querer querernos y tener ese amor propio, es decir, me merezco estar bien y poder manejar esto de la mejor manera posible y a ver si puede ser de otra manera. claro, totalmente. Y que la culpa no es nuestra. Que eso ha sido una serie de circunstancias, de elementos, de estímulos que han llegado a causar esto. Y que al final, cuando hablabas, mi Lexi dice muchísimas gracias, gracias, a las personas que estáis diciendo gracias. Sí, justo estaba contestando. Se va a quedar grabado, claro. Entonces, cuando tú lo explicabas, decías que es esto, y encima cuando empezó todo esto del positivismo y de gurús de tipo tú puedes y tu felicidad es tuya y fuerza de voluntad, disciplina, yo creo que aquí han hecho mucho daño en este sentido. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos hablando, si luego viene un mensaje y te dice que tu vida es tu responsabilidad, que tu felicidad es tu responsabilidad, ¿qué estamos añadiendo aquí? Más sufrimiento, más estigma, más autobullying de soy Sí. yo, lo ves, no puedo, ¿no? Entonces, ostras, se necesita ayuda profesional para trabajar si hemos tenido todo esto que estamos hablando, carencias, negligencia, eh, traumas dentro de la o sea, dentro de la familia, fuera también, traumas relacionados con el cuerpo Ujú. también, pues por toda la sociedad, los mensajes, a veces incluso ir a buscar un trabajo y que te rechacen por tu talla del cuerpo, esto también es trauma, es Sí, daño. sí, 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 Y sí. todo eso lo vamos interiorizando en vez de pensar que lo que no es adecuado es eso. Eso no es lo Eso no normal. es normal, eso no debería ser normal. Es Lo la única vez que normal. que me gusta utilizar la palabra normal. Eso es lo que no debería ser normal. Pensamos que somos nosotras las que no somos normales, que hay algo mal en Sí, nosotras. Es como sí, lo mismo con las dietas. Cuando la dieta no funciona, pensamos que
soy yo la culpable, la que lo he hecho mal y nunca llegamos a pensar que, no porque no tengamos la capacidad, sino porque nos han vendido esto, que la culpa es el plan, Claro, ¿no? claro. Sí, sí, Entonces, sí, claro, sí. es muy importante porque cuando hay un trauma complejo, que si os sentís reconocidas con lo que ha comentado Irene, que pues eso, sentís que os cuesta concentraros, que no tenéis energía, que os falta líbido, trastornos menstruales, problemas sexuales, compulsión con la comida, sensación de mucha angustia continuada, sensación de estar perdidas, de que hay algo que tenéis poco control con vuestro propio cuerpo. Mm, bueno, De que cualquier hay tipo muchas cosas que irritan, que saltas, que te desbordas, que empiezas a tener ataques de ansiedad y no sabes de dónde vienen porque toda tu vida es perfecta, tienes un trabajo, tienes un novio, ya superaste el trastorno de alimentación, ¿vale? Yo llamo trastorno de alimentación, no sé si es la mejor manera, pero bueno, bueno. sí, es el nombre que tiene, pero al final es, sí, sí, Y piensas como, guau, ya estoy muy bien, tengo 25, 28, 30 años, vamos a por el niño, por ejemplo, ¿no? Y a veces aflora, ¿no? Pues eso, tenéis que tener en cuenta que tenemos una historia, que tenemos una biografía afectiva, que todo esto no viene de la nada, que no estamos solas en el mundo, no somos una burbujita perfecta en la cual cuando nos ponemos cosméticos y ropa y cumplimos con el rol social, todo va bien. Es que cada una vamos a necesitar unas cosas y eso es legítimo. O sea, eres igual de válida si necesitas mucho que si necesitas poco y aparentemente eres más independiente. sí, O sea, que nos falta mucha autoestima de esa, ¿no? De la buena. La autoestima de decir, me merezco estar bien, me merezco pedir ayuda, me merezco sentir placer con cosas, con personas, con animales, conmigo misma tocándome. O sea, ese me lo merezco, ¿no? Pero desde una perspectiva pues realmente positiva. O sea, desde la perspectiva de me quiero, me cuido, me mimo, me automaterno. claro. Y soy válida tal y como soy válida a pesar de que haya una imagen estereotipada que sea diferente a lo que yo soy. Soy, soy mucho más que también, ¿no? Que si me han diagnosticado un trastorno de alimentación, soy mucho más que mi ansiedad, soy mucho más que mi forma de comer. Yo no soy mi forma de comer, porque entonces, ¿qué estamos diciendo? La gente que, por un lado, le estamos diciendo que come chatarra, que no me gusta nada esta palabra, la he usado en el Mm, pasado y ujú. pido perdón por haberla usado. Le estamos diciendo que es chatarra. O sea, ¿qué es esto, no? O sea, Sí, ¿qué trauma es esto? O sea, sí, esto sí, es sí, daño y es retraumatizante, ¿no? sí, Entonces, somos mucho más que eso, somos seres con un gran potencial, somos seres con recursos, con capacidades, con una semilla en nuestro interior que si contamos con una ayuda nutritiva necesaria, un entorno nutritivo, y podemos irla regando un día a la vez, y vamos abriendo allí salud como una planta, que yo hago esta metáfora, una sí, planta que es ese total. sí hacia la vida, al crecimiento, a la curación, ¿no? Entonces, el modelo médico es muy patologizante, ¿no? Tienes un trastorno y se trabaja ahí como únicamente ese síntoma para contenerlo, cuando en realidad puede ser una oportunidad. Mi visión, que es un enfoque más humanista, más integrativo, es que lo que nos sucede sí es cierto que puede ser un problema en sí mismo y que hay que tratarlo si está muy sintomático, vale, pero no nos quedemos ahí. Esto es una oportunidad para atender lo que no fue atendido. Y Sí, es algo que cuando lo vemos así podemos dejar de luchar contra nosotras, contra nuestro cuerpo. Y en todo caso, si vamos a hacer una lucha, luchar con, pero es una lucha constructiva, no destructiva, ¿no? ujú, Y eso es un mensaje que quiero darles a ellas, que es posible estar bien, que es posible estar bien y que confíen en que esto es posible y que, bueno, que busquen ayuda en este sentido. Y si no la encuentran, que sigan buscando. Y yo deseo que haya muchos más programas de salud mental, sobre todo para adolescentes, que haya sí, muchos más espacios seguros para que ellas sí, puedan expresarse, puedan ser quien son y que quizá pues entren un poquito en competencia en todas estas
propuestas de ocio que al final provocan pues más desconexión, ¿no? Como pueden ser pues eso, pues discotecas, únicamente redes sociales, que claro, Ujú. si lo que encuentran es esto y necesitan canalizar, irán hacia allí, pero si Claro, tienen otros tipos de claro. propuestas también. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Te iba por ir cerrando, porque como Instagram nos echa la hora, quería recordar a la gente que a Sandra la encontráis pues todos los días, si no me equivoco. Ahora en confinamiento seguro, porque tienes el grupo de apoyo por las noches, pero yo te llevo siguiendo pues años y tú, vamos, estás, tienes tu ventanita abierta para todo el mundo pues todos los días, ¿verdad? Sí, sí, En ahora es... Instagram, Sandra Navó Psiconutri, bueno, luego la tenéis ahí. Y Y creo que quería lo que quieras tú comentar. pues sí, me encuentran en Instagram, en mi cuenta. Ahora desde el 13 de marzo estamos cada día en directo por la noche. Después también voy colgando los directos en mi página web, que es www.sandranabo.com, ¿vale? Y si hacen barra info, allí encuentran, creo que ya llevamos los 42 o 43 directos que tienen como un curso Madre online. mía, qué curro. En cada directo hacemos pues alguna práctica, hablamos de emociones, psicoeducación, todo lo que se puede hacer, evidentemente no es terapia, pero lo que se puede hacer para apoyar y realmente se ha creado una comunidad, una familia de caminantes y después me pueden encontrar también en YouTube. Últimamente no estoy tan activa en YouTube, pero ya le voy a dar caña a los vídeos y después también en Facebook Sandra Navós, psiconutricionista. Vale, pues ahí la encontráis. Que Sandra, yo te quiero agradecer muchísimo el que hayas estado hoy aquí, tu tiempo, tu diálogo y que encantada de encontrar nutricionistas con un enfoque integrativo, que es como yo trabajo también, la sexología, y mandarte un montón de besos a ti y a tus perris, Muchas que me gracias, encantan también. muchas gracias a ti por invitarme y a las personas que nos han visto y a las personas que los vean como Gracias a ya. las que estáis ahí, que Sí, esta semana estamos... Bueno, ¿llevas pijama o no debajo? Que esto se lo pregunta a todo el mundo. hoy no, pero normalmente me llevo pantalones, pero sí, a partir del mediodía me pongo el pijama o el chándal. Aquí estamos sin pijama porque nos estamos vistiendo como para trabajar con nuestras consultas online, todas las profesionales de la salud. Bueno, un abrazo, que tengáis muy buen día a todas las que os habéis conectado. Se queda 24 horas y procuraré grabarlo y facilitárselo también a la comunidad de Sandra Nabo. Muy Hasta interesante, luego. gracias, adiós. Adiós, Sandra.